¿Puede un hombre torcerle el brazo al destino? ¿O es el destino un río embravecido que arrastra todo a su paso, burlándose de los esfuerzos humanos por cambiar su curso? En la Sevilla de 1628, una ciudad de oro y sombras, de fervor y picaresca, Mateo Vilar sentía el peso de esa pregunta cada vez que cerraba los ojos, y a veces, incluso cuando los mantenía abiertos. El aire del arenal olía a salitre, a pescado secándose al sol y al sudor rancio de 1000 vidas apretujadas. Mateo, con sus 24 años y una cautela que le envejecía la mirada, se deslizó entre la multitud cerca de las atarazanas. Un instante antes, al rozar sin querer el brazo de un marinero corpulento con cara de pocos amigos, una ráfaga helada le había recorrido la espina dorsal. La imagen fugaz de un cuchillo brillando bajo la luna, el rostro del marinero contraído por la ira y el sonido sordo de un cuerpo cayendo al empedrado. No era su futuro, sino el del hombre que ahora reía a carcajadas con sus compañeros, ajeno a la tragedia que le acechaba esa misma noche en alguna taberna oscura. Mateo apretó los dientes, sintiendo el eco amargo de la impotencia. Su don o su maldición rara vez le mostraba algo que pudiera evitar sin ponerse en un peligro aún mayor. Ver el futuro en los rostros, sentir retazos del pasado al simple contacto, era como llevar un tizón ardiente escondido bajo la camisa. Se refugió en el silencio umbrío de la biblioteca del convento de San Pablo, un oasis de pergaminos y sabiduría en medio del caos sevillano. Allí, Fray Lorenzo, un franciscano anciano de ojos bondadosos y manos manchadas de tinta, le ofrecía trabajo esporádico copiando manuscritos, y lo que era más valioso, una discreción que Mateo no encontraba en ningún otro lugar. El fraile sospechaba, Mateo lo sabía. Quizás no la naturaleza exacta de su secreto, pero sí que el joven cargaba con un peso inusual. El conocimiento es una carga, Mateo, le había dicho una vez, mientras observaba cómo el joven trazaba con precisión casi febril las letras capitales de un salterio. Pero la ignorancia consentida es un pecado. Mateo nunca había respondido. ¿Cómo explicarle al buen fraile que su conocimiento no venía de los libros, sino de las corrientes invisibles del tiempo que se arremolinaban alrededor de las personas? ¿Cómo confesarle el terror que le producía cada visión, el recuerdo persistente de aquel intento fallido en su adolescencia, cuando trató de evitar un accidente y solo consiguió una cicatriz sobre la ceja izquierda, y la certeza de que jugar a ser Dios tenía consecuencias imprevisibles y dolorosas? Desde entonces su don era solo una herramienta de supervivencia. Le permitía esquivar una pelea, elegir al cliente que pagaría su trabajo, encontrar una moneda perdida en el barro. Vivir de puntillas sobre el abismo del porvenir. Fue en una de esas tardes grises, mientras buscaba refugio de un chaparrón repentino, que entró en la pequeña posada de Elena de Silva, cerca de la puerta de Carmona. Ocupaba los bajos de una casa estrecha, con un olor limpio a lejía y a guiso casero que contrastaba con el hedor de la calle. Elena era una viuda joven, de rostro sereno a pesar de las evidentes dificultades de llevar sola el negocio. Le sirvió un cuenco de caldo caliente sin hacer preguntas, y Mateo, al rozar accidentalmente sus dedos al recogerlo, sintió una calidez inesperada, un eco de tristeza antigua por la pérdida de su marido, pero también una fortaleza tranquila, una bondad genuina. Se encontró volviendo a la posada con cualquier excusa, atraído por esa sensación de paz que ella irradiaba. Pero la paz era un lujo efímero en la vida de Mateo. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a reparar una silla desvencijada en el pequeño patio trasero, sus nudillos rozaron la madera gastada donde ella solía apoyarse. Y entonces llegó la visión, no como un relámpago, sino como una lenta inmersión en agua helada. Vio el rostro de Elena, pálido y surcado de lágrimas, no de pena, sino de miedo y humillación. Vio la figura imponente de don Rodrigo de Mendoza, un noble de mirada fría y sonrisa cruel, en el umbral de la posada. Vio documentos sellados, la amenaza velada, la desesperación de Elena, y sintió, como si fuera propio el frío del pasado, un encuentro anterior entre Elena y Mendoza, una proposición rechazada, una ofensa que el orgullo herido del noble no había olvidado, y que ahora alimentaba su deseo de venganza y codicia por la estratégica ubicación de la posada. El futuro inmediato de Elena era la ruina, la pérdida de su hogar y su sustento, todo orquestado por la mano implacable de Mendoza. Mateo se apartó bruscamente, derribando la silla. El corazón le martilleaba en el pecho, el sudor frío le perlaba la frente. Elena le miró, sorprendida y preocupada. —¿Mateo?
¿Te encuentras bien? Él asintió, incapaz de hablar. La visión le había dejado temblando, no solo por el destino de Elena, sino por la certeza de que esta vez no podía, no debía, quedarse al margen. La apatía autoimpuesta se resquebrajó. Aquel antiguo fracaso, la cicatriz sobre su ceja, palpitaba como un recordatorio del peligro, pero la imagen del rostro asustado de Elena era más fuerte. Esa noche apenas durmió. Las sombras de su habitación parecían retorcerse, susurrando advertencias. Al amanecer, tomó una decisión. Buscaría a Fray Lorenzo, no para pedir permiso, sino quizás para encontrar un ancla moral en la tormenta que se avecinaba. Y después buscaría a Gaspar. Gaspar, el gato, un superviviente de las cloacas de Sevilla, un hombre sin escrúpulos, pero con oídos en todas partes. Necesitaría ojos y manos en lugares donde él no podía llegar. La partida había comenzado, y él, muy a su pesar, estaba a punto de mover ficha en el tablero del destino. Fray Lorenzo escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el pesado libro que descansaba en su regazo. La luz polvorienta que se filtraba por el ventanal de la biblioteca dibujaba aureolas alrededor de los montones de volúmenes. Mateo no le había contado todo, por supuesto. Habló de la injusticia que se cernía sobre Elena, de la crueldad de don Rodrigo, de un presentimiento oscuro, una certeza que no podía explicar. La compasión es una virtud, Mateo, dijo finalmente el fraile, su voz suave pero firme. Pero la prudencia es su hermana mayor. Don Rodrigo de Mendoza es un hombre poderoso y rencoroso. Enfrentarse a él es como meter la mano en un avispero. Lo sé, padre, pero ver la injusticia y no hacer nada, ¿no es eso también un pecado? La pregunta flotó en el aire cargado de olor a papel viejo. El Señor obra por caminos misteriosos, replicó Lorenzo, aunque había una sombra de duda en su mirada. Reza por Elena, hijo, y reza por ti mismo. Pero si decides actuar, que sea la caridad la que guíe tu mano, no la soberbia de creerte más listo que la providencia. Le tendió una pequeña medalla de San Miguel Arcángel. Que el príncipe de la milicia celestial te proteja de las asechanzas del maligno y de las tuyas propias. Mateo aceptó la medalla, sintiendo su frío metal contra la palma. No era la absolución que buscaba, pero era un ancla. Salió del convento con una determinación renovada, aunque teñida de temor. El siguiente paso era encontrar a Gaspar. Lo halló en una taberna humeante cerca del puente de Triana, un antro donde el vino agrio corría más que el agua y las navajas salían a relucir por menos de una mirada torcida. Gaspar, el gato, era un hombre menudo, escurridizo, con ojos vivaces que lo veían todo y una sonrisa que no llegaba a ellos. Mateo se acercó a su mesa. Gaspar. El pícaro levantó la vista de su jarra, evaluando a Mateo con rapidez. Vilar, ¿qué mosca te ha picado? No sueles frecuentar estos palacios. Mateo fue directo al grano. Necesitaba información sobre don Rodrigo de Mendoza, sus negocios, sus deudas, sus enemigos, cualquier trapo sucio, y sobre todo, cualquier conexión con Elena de Silva y su posada. Antes de que Gaspar pudiera regatear, Mateo se inclinó y susurró algo al oído del pícaro, algo que solo él podía saber. El paradero de un pequeño alijo de monedas que Gaspar creía haber escondido a buen recaudo tras una reyerta reciente. La cara de Gaspar palideció visiblemente. «¿Cómo?», empezó, pero Mateo le cortó. «Ayúdame, Gaspar, y quizás pueda ayudarte a evitar ciertos inconvenientes futuros». La amenaza velada, respaldada por la demostración de conocimiento inexplicable, surtió efecto. Gaspar, aunque receloso, aceptó. Era un experto en moverse por los bajos fondos, en escuchar conversaciones, en sonsacar información a criados descontentos o a mujeres despechadas. Durante los días siguientes, se convirtió en los ojos y oídos de Mateo en el laberinto sevillano. La información que Gaspar traía confirmaba las visiones de Mateo y añadía detalles sórdidos. Don Rodrigo, efectivamente, codiciaba la propiedad de Elena. Había descubierto una antigua deuda del difunto marido de Elena, una deuda pequeña que, con intereses usureros y manipulaciones legales a través de un escribano corrupto a sueldo, planeaba inflar hasta una cantidad impagable. Pretendía ejecutar la deuda en breve, dejar a Elena en la calle y quedarse con el local para ampliar un negocio de almacenamiento de mercancías, posiblemente no del todo lícitas, que traía del puerto. Mientras Gaspar investigaba, Mateo intensificó su presencia discreta en la vida de Elena. Arreglaba un postigo suelto, le advertía vagamente sobre prestamistas sin escrúpulos, compartía con ella el pan y el queso que apenas podía permitirse. Cada gesto de bondad de Elena, cada sonrisa cansada, reforzaba su determinación.
Empezó a sentir algo más que compasión, un afecto profundo, un deseo de proteger esa luz tranquila que ella emanaba, y con ese afecto crecía el miedo. Intentó pequeñas acciones de sabotaje. Un mensaje crucial de Mendoza a su escribano se perdió. Un testigo necesario para un trámite enfermó. Repentinamente, gracias a una hierba que Gaspar consiguió y Mateo administró discretamente en su vino la noche anterior. Eran parches temporales, lo sabía. Mendoza era persistente. Necesitaba algo más definitivo. Fue entonces cuando Gaspar trajo la información clave. Don Rodrigo, a pesar de su fachada de noble ilustrado, era profundamente supersticioso. Consultaba en secreto a una vieja divina en Triana, temía las maldiciones y creía firmemente en los malos presagios. Además, Gaspar había descubierto un secreto familiar. Un antepasado de Mendoza, que él veneraba como un héroe de la Reconquista, había sido en realidad un renegado que se convirtió al Islam. Una deshonra impensable para el linaje que don Rodrigo tanto se esforzaba en enaltecer. Ahí estaba. La debilidad, la grieta en la armadura del arrogante noble. Mateo empezó a urdir un plan más audaz, uno que requería no solo información, sino también una cuidadosa puesta en escena y una manipulación psicológica precisa. Un plan que jugaría con los miedos más profundos de Mendoza. Se reunió de nuevo con Gaspar, esta vez en las ruinas de los Baños Árabes, un lugar discreto y cargado de historia. Le explicó su idea: orquestar una serie de malos augurios dirigidos específicamente a Mendoza, culminando con una profecía que le advirtiera de la ruina si persistía en su acoso a Elena. La profecía mencionaría detalles que solo Mateo podía conocer gracias a sus visiones, detalles sobre los negocios de Mendoza, quizás incluso una velada alusión al secreto del antepasado renegado. Necesitaría la ayuda de Gaspar para encontrar a alguien que pudiera hacerse pasar por un adivino convincente y para diseminar ciertos rumores en los círculos adecuados. Gaspar escuchaba, sus ojos brillantes de codicia y un punto de miedo. Eso es peligroso, Vilar, muy peligroso. Si Mendoza descubre el engaño... No lo descubrirá, le interrumpió Mateo, su voz más firme de lo que se sentía. Confía en mis instintos. Te pagaré bien, Gaspar, y te deberé un favor importante. El pícaro sopesó la oferta. El riesgo era alto, pero la posible recompensa y la inquietante habilidad de Mateo le convencieron. Está bien, Vilar, pero si esto sale mal, no te conozco. El plan estaba en marcha. Mateo sentía una mezcla de excitación nerviosa y pavor. Estaba jugando con fuego, manipulando no solo a Mendoza, sino quizás también las propias hebras del destino. Cada noche la cicatriz sobre su ceja parecía arderle, un recordatorio constante del precio del fracaso. Y cada día, al ver a Elena, sabía que no podía echarse atrás. La protegería, costase lo que costase. Los días siguientes se convirtieron en una danza febril de preparativos y tensión contenida. Mateo, guiado por sus visiones fragmentarias y la información de Gaspar, comenzó a tejer la red alrededor de don Rodrigo. Primero fueron los pequeños presagios. Una mañana, Mendoza encontró una lechuza muerta en el umbral de su palacio, un ave de mal agüero según la creencia popular. Gaspar se había encargado, siguiendo las precisas instrucciones de Mateo sobre cuándo y dónde dejarla sin ser visto. Otro día, durante una importante reunión de negocios, un espejo antiguo se desprendió inexplicablemente de la pared y se hizo añicos a sus pies. Mateo había previsto la debilidad del clavo que lo sujetaba y se aseguró de que una corriente de aire oportuna hiciera el resto. Don Rodrigo, aunque intentaba mantener la compostura, empezó a mostrar signos de nerviosismo. Gaspar informaba a Mateo de sus comentarios airados, de sus visitas cada vez más frecuentes a la vieja divina de Triana. La semilla de la inquietud estaba plantada. Mientras tanto, Mateo pasaba más tiempo en la posada de Elena, bajo el pretexto de ayudarla con reparaciones o recados. La cercanía era a la vez un consuelo y una tortura. Verla trabajar con dignidad, sonreír a pesar de la preocupación que empezaba a asomar en sus ojos. Mendoza había enviado a su escribano con el primer aviso formal sobre la deuda. Le llenaba de ternura y de una urgencia casi desesperada. En una ocasión, mientras le alcanzaba un rollo de tela, sus manos se rozaron durante un instante más de lo necesario. Una oleada de calor recorrió a Mateo, seguida de una visión fugaz. Elena y él, en un futuro incierto pero posible, compartiendo una comida sencilla, una sonrisa cómplice entre ellos. La visión se desvaneció tan rápido como llegó, dejándole con el corazón palpitante y una pregunta dolorosa.
Podría existir un futuro así para ellos, con el abismo de su secreto separándolos. Elena también parecía notar algo extraño en él. Su mirada intensa, sus silencios prolongados, su manera de aparecer justo cuando necesitaba ayuda. Empezó a hacer preguntas que Mateo esquivaba con dificultad. «Pareces saber siempre lo que necesito antes de que lo pida, Mateo», le dijo un día, con una mezcla de gratitud y curiosidad. «¿Cómo lo haces?» «Solo observo, Elena. La necesidad agudiza la vista», mintió él, sintiendo el sabor amargo del engaño en la boca. El plan entró en su fase decisiva. Gaspar encontró al hombre perfecto para hacerse pasar por adivino, un actor sin trabajo del corral de comedias, con una voz cavernosa y una habilidad innata para la impostura. Mateo se reunió con él en secreto, instruyéndole cuidadosamente sobre qué decir, qué detalles específicos mencionar para que la profecía sonara aterradoramente precisa. Le habló de un cargamento específico que Mendoza esperaba en secreto, de un lunar oculto en el hombro izquierdo del noble, un detalle que Mateo había visto en una visión fugaz, y lo más importante, de la desgracia que caería sobre su casa y su linaje si persistía en hacer daño a la viuda de la posada de Carmona. La alusión al antepasado renegado sería sutil, una frase ambigua sobre sombras en la sangre que solo Mendoza entendería. Pero surgieron complicaciones. El escribano corrupto de Mendoza, un hombre llamado Bermúdez, empezó a sospechar de los accidentes que retrasaban sus trámites. Gaspar informó a Mateo de que Bermúdez había estado haciendo preguntas, indagando sobre quién podría tener interés en proteger a Elena. El peligro se acercaba. Además, Gaspar se volvió más exigente. El miedo le hacía pedir más dinero, amenazando con retirarse si no recibía un pago adicional por adelantado. Mateo tuvo que darle casi todas sus escasas monedas, quedándose prácticamente sin nada. La tensión le estaba pasando factura. Apenas comía, dormía mal, y las visiones se volvían más caóticas, más dolorosas. El eco emocional de la angustia de Elena, del miedo supersticioso de Mendoza, de la codicia de Gaspar, resonaba constantemente en su cabeza. Una noche, agotado y desesperado, buscó de nuevo a Fray Lorenzo. Le encontró rezando en la capilla del convento, la única vela parpadeando sobre las baldosas frías. «Padre, dudo», confesó Mateo, su voz apenas un susurro. «¿Estoy haciendo lo correcto? Manipular, engañar, aunque sea por una buena causa». Fray Lorenzo se volvió, su rostro arrugado lleno de una profunda compasión. «Hijo mío, el camino recto rara vez es fácil. A veces, para proteger al cordero, hay que ser astuto como la serpiente. Pero no dejes que la astucia devore tu alma. Pregúntate siempre, ¿actúas por amor y justicia o por orgullo y poder? La respuesta está en tu corazón, no en mis palabras». Las palabras del fraile no disiparon del todo las dudas de Mateo, pero le dieron la fuerza para seguir adelante. El plazo de Mendoza para ejecutar la deuda se acercaba inexorablemente. Faltaban solo 2 días. Era el momento de lanzar el golpe final. La noche elegida era oscura y sin luna, perfecta para los secretos y las intrigas. El aire en Sevilla era espeso, cargado con la humedad del río y el presagio de una tormenta eléctrica. Mateo sentía la electricidad estática en su propia piel, un reflejo de la tensión que vibraba en su interior. El plan era que el falso adivino, disfrazado con harapos y fingiendo una ceguera mística, interceptara a don Rodrigo de Mendoza a la salida de su palacio, cuando regresara de una de sus reuniones nocturnas. Gaspar se encargaría de crear una pequeña distracción para asegurar que Mendoza estuviera solo y vulnerable al encuentro fortuito. Mateo estaría cerca, oculto en las sombras de un callejón adyacente, observando, listo para intervenir si algo salía mal, aunque no sabía exactamente cómo podría hacerlo. Esperaron, agazapados en la oscuridad. El silencio solo era roto por el ladrido lejano de un perro y el paso ocasional de la ronda nocturna. Mateo podía sentir el pulso acelerado de Gaspar a su lado, mezclado con el suyo propio. Cerró los ojos por un instante, concentrándose, intentando vislumbrar el resultado inmediato. Vio imágenes confusas, el rostro pálido de Mendoza, la mano temblorosa del actor, una moneda cayendo al suelo. Nada claro, nada definitivo. El futuro inmediato era un torbellino. Finalmente, el sonido de un carruaje deteniéndose al final de la calle anunció la llegada de Mendoza. Gaspar hizo una señal y desapareció sigilosamente para iniciar la distracción. Un altercado fingido a pocos metros de distancia que atrajo la atención de los lacayos del noble. Tal como estaba previsto, don Rodrigo descendió del carruaje con impaciencia,
ordenando a sus hombres que resolvieran el alboroto, y se dirigió solo hacia la entrada de su palacio. Fue entonces cuando el falso adivino emergió de las sombras, tropezando accidentalmente con el noble. «Aparta, miserable», gruñó Mendoza, apartándolo con desdén. Pero el actor, con una voz gutural que resonó en la calle estrecha, agarró la manga de terciopelo del noble. «Cuidado, señor, las sombras se ciernen sobre vuestra casa. Veo desgracia, desgracia ligada a la injusticia». Mendoza intentó soltarse irritado, pero el actor continuó, recitando las frases que Mateo le había enseñado. Habló del cargamento esperado, riquezas manchadas que traerán ruina, del lunar en su hombro, la marca oculta que atrae el mal de ojo, y finalmente la advertencia crucial: la viuda de Carmona clama al cielo. Si persistís en vuestra codicia, las sombras de vuestra propia sangre se alzarán para reclamar lo suyo. La casa de Mendoza caerá en la deshonra. Mateo contuvo la respiración. Observó el rostro de don Rodrigo bajo la luz parpadeante de un farol cercano. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una palidez cerosa y un miedo supersticioso que dilataba sus pupilas. La mención de las sombras de la sangre había dado en el blanco. Mendoza retrocedió un paso, temblando visiblemente. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes?», balbuceó. El actor soltó una risa seca y espeluznante. «Soy solo un eco del destino que vos mismo estáis forjando, noble señor». Se inclinó, recogió una moneda que Mendoza había dejado caer en la confusión y se escabulló de nuevo en las sombras tan rápido como había aparecido. Don Rodrigo se quedó inmóvil por un momento, mirando la oscuridad por donde el adivino había desaparecido. Luego, con un movimiento brusco, se giró y entró precipitadamente en su palacio, dando un portazo que resonó en la noche. Mateo exhaló lentamente el aire que no sabía que estaba conteniendo. Había funcionado. Al menos la primera parte. Ahora tocaba esperar y ver si el miedo haría su trabajo. Se deslizó fuera de su escondite y se reunió con Gaspar unos minutos después. «¿Lo has visto? Estaba blanco como un muerto», siseó Gaspar, frotándose las manos con nerviosismo y excitación. «Ahora mi paga, Vilar». Mateo le entregó las últimas monedas que le quedaban. «Aún no hemos terminado, Gaspar. Mantén los oídos abiertos. Necesito saber qué hace Mendoza». Los 2 días siguientes fueron una agonía de espera. Mateo apenas se atrevía a acercarse a la posada de Elena, temiendo que su presencia pudiera atraer sospechas o que su propia ansiedad fuera contagiosa. Se mantuvo ocupado con trabajos menores para Fray Lorenzo, aunque su mente estaba en otra parte. Finalmente, Gaspar llegó con noticias. Don Rodrigo había cancelado abruptamente la ejecución de la deuda. Había despedido al escribano Bermúdez con cajas destempladas y se había encerrado en su palacio, negándose a recibir visitas. Circulaban rumores de que había sufrido un ataque de nervios o que estaba realizando extraños rituales para alejar la mala suerte. Un inmenso alivio inundó a Mateo, tan intenso que casi le hizo doblar las rodillas. Lo había logrado. Había torcido el brazo al destino, al menos por ahora. Elena estaba a salvo. Esa tarde fue a la posada. Elena le recibió con una sonrisa que por primera vez en semanas parecía libre de sombras. Le contó con una mezcla de confusión y alivio que el horrible asunto de la deuda se había solucionado inexplicablemente. «Es como un milagro, Mateo», dijo, sus ojos buscando los suyos. «¿Crees en los milagros?» Mateo sostuvo su mirada, el corazón latiéndole con fuerza. Quería decirle la verdad, compartir su carga, pero las palabras de Fray Lorenzo resonaron en su mente. Su secreto era una barrera invisible, pero infranqueable. «Creo en la justicia, Elena», respondió finalmente, su voz algo ronca. «Y a veces la justicia encuentra caminos inesperados». Ella sintió, aunque una pequeña arruga de incertidumbre permaneció en su frente. Sabía o intuía que había algo más, algo que Mateo no le contaba. Pero por ahora, la gratitud y el alivio eran más fuertes. Los días se convirtieron en semanas. La vida en Sevilla retomó su curso habitual, con sus luces y sus sombras. Don Rodrigo de Mendoza mantuvo un perfil bajo, su orgullo herido y su miedo supersticioso manteniéndole a raya. Su poder había sido mermado, su reputación ligeramente dañada por los rumores que Gaspar se había encargado de alimentar sutilmente. No era una derrota total, pero era suficiente. Mateo continuó visitando a Elena, ayudándola en la posada. Su relación se profundizó, tejida con silencios compartidos, sonrisas tímidas y una corriente subterránea de afecto no expresado.
Él veía en su rostro futuros posibles, momentos de tranquilidad, risas compartidas, pero también la sombra persistente de su secreto, el miedo a que un día ella descubriera la verdad y le rechazara, o peor aún, que su don la pusiera en peligro de nuevo. Una tarde, mientras el sol poniente teñía de naranja los tejados de Sevilla, Mateo se encontraba en la torre de la Giralda, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Había subido buscando perspectiva, un momento de respiro lejos del bullicio y de la constante presión de su don. Había ganado una batalla contra el destino, sí. Había demostrado para sí mismo y quizás para Fray Lorenzo que el esfuerzo humano, la astucia y la compasión podían marcar una diferencia. El mensaje de Incheon Seuncheon, esa idea lejana de su análisis de la historia coreana, resonaba ahora con una verdad personal y agridulce. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Su don seguía siendo una carga, una fuente de soledad y miedo. Había salvado a Elena, pero ¿a qué precio? Podría construir una vida normal, una relación sincera, sobre la base de un engaño, por bien intencionado que fuera. Miró hacia la dirección de la posada de Elena, un punto minuto en el entramado urbano. Sintió un profundo anhelo por la sencillez, por la ignorancia bendita de un futuro desconocido. Quizás Fray Lorenzo tenía razón.